Va. Buenas tardes. Vamos a presentar la segunda parte de modelación ambiental. Nuestro artículo de interés es robusta, pero débil respuesta a la circulación atmosférica a la futura pérdida de hielo en el Ártico. Bueno, nuestra problemática tenemos planteadas dos, donde es posible que el calentamiento del Ártico genere inviernos más severos en latitudes medias, y la otra es porque si se presenta la pérdida de hielo en el mar y se pronostica un aumento de la temperatura global, pues las temperaturas invernales en los meses de diciembre, enero y febrero en el Ártico se están haciendo aún más frías. Bueno, nuestro proyecto es el proyecto PAMI, que consiste en la intercomparación de los modelos de ampliación polar, donde intervinieron 16 modelos de varios países y universidades. Como modelo conceptual, tenemos una respuesta a la circulación atmosférica del invierno boreal. Además, a futura, tenemos una pérdida de hielo en el Ártico, donde se usó un acoplamiento de los modelos a partir de las variables de temperatura de la superficie en el mar. Una se dio en la concentración del hielo marino y la otra se dio en la concentración del hielo marino, pero se agregó 2 grados centígrados de temperaturas a nivel global. Bueno, en nuestra área de estudio y los estados se desarrolló en el océano glacial ártico con las coordenadas de 79 grados, 8 minutos 19 segundos norte y 3 grados 14 segundos 29 minutos oeste. El océano glacial ártico pues es contemplado como un aire acondicionado a nivel global y está estrechamente relacionado con la región del planeta, y pues no obstante sigue siendo el océano más desprotegido del planeta. Los estados que se buscan en esto son los modelos que se utilizaron con 2 parámetros. Estos parámetros fueron unos parámetros fijos, como lo es el SST y el SIM, que son unos estados de equilibrio para la realimentación del EDI y la respuesta zonal de temperatura. Esos modelos son unas variables de entrada que se utilizaron y no se buscan unos estados transitorios, sino unos estados de equilibrio. Bueno, para nuestros conceptos y decisiones tenemos 4 conceptos muy importantes, que es el SST, que es la temperatura superficial del mar, el SIM, que es las concentraciones de hielo en el mar, que es, esas 2 partes son las variables de entrada de nuestro modelo, y como respuesta a esto tenemos el EDI y tenemos el ZWRI, que son los resultados de nuestro modelo, ya que el EDI se encarga de tener un flujo de aire que se opone al flujo general, y tenemos el ZWRI, que es un índice zonal de respuesta del viento. Las decisiones también apoyadas a nuestro artículo tienen que hablar de las ampliaciones del ZWRI, que busca un índice de modificación en la zona zonal de la respuesta de los vientos, ya que se pueden obtener unos resultados de diferentes modelos, y pues también da a conocer los términos atmosféricos. Para esto tratamos de entender y estudiar la correlación entre esos métodos, y ya que nuestro artículo puede servir como base para un estudio de niveles perpetuos en los páramos. Bueno, a ver, las principales fuentes de nuestro modelo tienen que ver con los archivos que se utilizaron para correr cada uno de los modelos, de los archivos del CMIP, y se hicieron 2 simulaciones principales. Estas simulaciones es el PAMI 1.1, que se hizo en tiempo presente, y el PAMI 1.2, que se hizo con tiempo futuro, agregándole 2 grados centígrados a la temperatura. Y bueno, pues los tipos de modelos que se utilizaron aquí fueron los modelos climáticos globales, los modelos de predicción de clima, también los modelos atmosféricos, los modelos estocásticos y los modelos en 2 dimensiones, y la modelación teórica. Ok, listo. Como dijo mi compañera, acá lo que se usó es un proyecto en el que se unieron 16 modelos diferentes. Tienen muchas cosas en común, pero hay pues modelos que tocan ciertas variables y otros que tocan unas diferentes. Tenemos los modelos CES-M1 y CES-M2, que son de la misma familia, son modelos de la Central de Investigación Atmosférica Nacional de Estados Unidos.
Son modelos climatológicos globales. El CEMS-2 fue lanzado en el 2018 y lo que analizan es estados climáticos en pasado, en presente y en futuro, que serían estos los de aquí, CEMS-2 y CEMS-1 del mismo instituto. Tenemos uno de Canadá, que es el CAN-ESM5. Es un modelo global que simula cambio climático histórico. Tiene que ver mucho pues con el CEMS-2. Lo que vemos acá, esta tabla es tomada del artículo, pero nosotros investigamos pues como noticas acerca de cada uno de los modelos. Como les recuerdo, lo que se hizo fue que se agarraron los 16 modelos y se pusieron a correr juntos. Entonces, para algunos modelos se utilizaban todas las variables, que ellos ahorita vamos a decir cuántos elementos utilizaron, pero para otros se eliminaban algunas. Por ejemplo, aquí lo corrieron para los flujos del Ellison Park, que eso es un vector que tiene que ver mucho con el EI, como lo explicó mi compañera, y que es una de las herramientas vitales que ellos usaron para poder hacer el análisis de esto. Tenemos este modelo de acá, el CRM-SMS1. Este es un modelo francés, es un modelo climático que fue usado para otro proyecto que hubo antes de este proyecto, de este artículo, que se llamó el CEMIP6. Eso fue un proyecto de desarrollo de modelos climáticos globales en los que solo usaron pues 6 modelos y este fue parte de este modelo francés. Este que viene acá, el E3SMB1, este es de la Universidad de California en Irvine, es un modelo atmosférico que ya toca también la Tierra, que ya empiezan a usar sistemas. Entonces ellos analizan el sistema atmósfera, tierra y océano en este modelo, el SER, es un modelo español, también pertenecía al CEMIP6, el proyecto anterior a este, pues cuando también unieron varios. Es un modelo de sistemas de tierra, de la tierra global, y también entonces lo que están haciendo atmósfera, tierra y océano. Alfred Werner, este de acá es un modelo alemán, es un modelo de clima, un modelo global, pero lo interesante de este es que también está usando los aerosoles, está analizando cómo están distribuidos los aerosoles. El F-GOES, el que sigue acá, es un modelo chino y también es un modelo de océano, atmósfera, tierra. El siguiente, el HAT3GM, esto es una familia de modelos que unido este HAT3M con la diferencia entre el MM y el LL son cómo se corrieron, pero los dos pertenecen a unos modelos de predicción climática y es una configuración de atmósfera-océano. Pierre-Simon Laplace es también francés, el MIROC 6 es japonés, este MIROC 6 es un modelo de circulación atmosférica en el que analizan las variables que analizan son la velocidad del viento horizontal, la temperatura, la presión superficial y la humedad. Estos tres de aquí, el OpenIFS, eso es un sistema integrado de predicción del clima, es europeo, pero es un sistema muy bien montado de predicción del clima, como tratando de copiar al que tienen en Estados Unidos, que también es muy bueno. El CEMS, como les dije, el primero, y este de abajo es uno muy interesante porque este analiza la química específica de la atmósfera. No es como los otros que sea un modelo atmosférico o climatológico, sino que en ese se enfocaron mucho en la química de la atmósfera. Las etapas de nuestro experimento, al parecer se ven simples, pero tienen pues como sus cosas para explicar. Fueron 16 modelos correlacionados de diferentes tipos, como acabamos de explicar. Habían modelos climatológicos, atmosféricos, de química. Y lo que hicieron fue que se corrieron dos simulaciones, dos experimentos. Se corrieron a la par, al mismo tiempo. ¿Y qué fue lo que se cambió en estos dos experimentos? Entonces, en el primero, que se llamó el PAMIP 1.1, los dos empezaron en el mismo tiempo. En abril del 2018 empezaron los dos. Se corrieron juntos, se corrieron más de 3,000 veces. Y este PAMIP 1.1 simula el clima del día presente, con la temperatura de la superficie del mar y las concentraciones de hielo en el mar fijas. Esos son valores fijos, esas son las variables de entrada. Y el PAMIP 1.6, que se empezó a correr al mismo tiempo, con las mismas simulaciones, con el mismo tiempo que le dedicaron, pero en este
se simula como si se aumentara la temperatura del planeta 2 grados. Entonces, al aumentar la temperatura del planeta 2 grados, ellos esperan que las concentraciones de hielo en el mar cambien, pero se dejan estables. Es decir, después de correr esto con los modelos, cuando se obtiene el valor de las concentraciones, esos valores de concentraciones son fijos, no es un parámetro que vaya a cambiar. Por eso este va a ser fijo, solo que en el supuesto caso de que este tenga 2 grados más. Y la diferencia entre estas dos respuestas simuladas, esa es la diferencia, perdón, entre las dos corridas de los modelos es la respuesta simulada, pero vamos a ver que eso va a ser una respuesta restringida. ¿Qué suposiciones y cómo se evaluó el modelo? Las suposiciones que pudieron haber en el modelo fue, la principal es que se aumentan 2 grados a la temperatura del planeta y entonces de ahí hay que mirar qué pasa con las concentraciones de hielo en el mar, que es como la primordial. Pero las temperaturas también cambian. Entonces se suponen valores para establecer la temperatura en la superficie del mar, los diferenciales de presión, que es otra variable que aparece al correr los modelos, al correr el proyecto, y la Eurasia T, que aparece en algunas gráficas del artículo, y que son eso que son las temperaturas promedio en las regiones de Eurasia, todo esto basado en, como dijo mi compañera, en unos datos que están disponibles. En el artículo está un link en el que dice que están disponibles los datos si uno los quiere analizar. Por eso es un proceso estocástico, porque son puros análisis estadísticos de más de 38 años, como lo vamos a decir ahorita. Y la evaluación del modelo se dio, este proyecto por sí mismo realiza evaluaciones sucesivas, ya que son las 16 modelos corriendo durante muchas veces. Tienen 3.000 elementos en el ensamble con el mismo protocolo. El mismo protocolo es, usan las mismas variables. En algunos no van a tener para entrar esas variables, pero en otros sí. Pero en todas se sostiene el mismo protocolo. El tiempo y el espacio. ¿Cómo se trató el tiempo? Entonces, dependiendo de los modelos, por ejemplo, en este SENS 2 lo corrían cada 30 minutos, cada 6 horas o diario, cambiaban los flujos en el Elysian Palm, que les digo que esto es un vector de flujo que tiene mucho que ver con el EDI, que es una de las partes del núcleo central de la investigación que hicieron ellos, porque los EDIs con sus cambios de flujos movían las temperaturas y era lo que les daba las respuestas restringidas. Eran datos acumulados por algunas variables de 38 años. 38 años de datos que ellos obtuvieron, pues, que están en internet de vía libre para uno poderlos mirar. ¿Y cómo se trató el espacio? El espacio fue las concentraciones de hielo en el Ártico, como lo mostramos en el mapa al inicio, las temperaturas en la parte de Eurasia, que es donde está el Ártico, que sería Rusia y Noruega, Finlandia. Entre los mares de Barents y Kara también hicieron un análisis y corrieron unas gráficas que son mares que están cerca del Ártico, y el índice zonal de respuesta del viento, que como ellos lo decían mucho, si lo cambiaban, cambiaba mucho la respuesta o se restringía. El dominio del área de estudio, entonces fue desarrollado en la superficie del océano glaciar ártico. Ese sería el dominio del área de estudio. Los dominios de la simulación cambian de acuerdo a los índices zonales de respuesta del viento, porque así era que ellos lo restringieron, y también se restringe debido a los cambios hacia el ecuador en la troposfera. Si hay unos vientos que se están enfocando hacia el ecuador, estos vientos debilitaban alrededor de los 50 y 65 latitud norte y se reforzaban alrededor de los 340. Aquí lo que podemos ver es las concentraciones de hielo. Esta es una gráfica tomada del artículo. Las concentraciones del hielo, la temperatura en la superficie y los niveles promedio de presión en el mar. Pero vemos que todo está enfocado hacia el Ártico. Y las condiciones de la simulación, las principales son estos, son valores fijos para cada simulación, los flujos de Elysian-Palmer, frecuencias dadas, y los procesos de simulación fueron 2 experimentos separados, ambos iniciados el 1 de abril del 2008, simulados por 14 meses, análisis de resultados de los 16 modelos y cada uno al menos con 98 conjuntos de elementos conjuntos, no solo un elemento. Las peculiaridades pues ya las hemos explicado bastante, ya seguimos con los resultados. Bueno, como resultados, se obtuvo una fuerza de respuesta modelada ante estos modelos. Además, también se halló una respuesta muy robusta en la troposfera, que se presentó con un debilitamiento en las latitudes medias, y pues de ahí los vientos en dirección hacia el ecuador, donde se consiste por la fase negativa del NAO. Además, también se tuvo como una respuesta proporcional, una fuerza
de retroalimentación del momento del EDI, y también se dio una respuesta en el mundo real para probablemente los límites superiores de los rangos del modelo, y se obtuvo también una respuesta restringida, que es uno de los modelos como subestima la respuesta de la pérdida de hielo en el mar, y también donde se tuvo posible que no es posible diagnosticar la pérdida de hielo, ya que por observación solamente, ya que la casualidad no puede ser establecida. Bueno, para nuestras conclusiones tenemos que se hicieron unas estimaciones y unos resultados obtenidos por Consciente con las magnitudes más relacionadas. Estas se trajeron de los archivos desde 1979 y 2000, donde se dio una respuesta modelada a la pérdida de hielo en el mar y permanece pues relativamente débil. Además también se concluyó que se tuvieron unos resultados que la pérdida de hielo estuvo más o menos evaluada en un 30%. Esto es más o menos las desviaciones estándar observadas entre los años, donde se indicó que se presenta más o menos el 10% de las variaciones interanuales de la NAO, quiere decir que las oscilaciones del Atlántico Norte, y el SPB, que son los vórtices estratosféricos polares, donde se tiene pues como conclusión especial que es muy poco probable que pueda llevar un impacto promedio en largas estaciones de los inviernos individuales. Muchísimas Listo. gracias. Eso sería todo. Muchas gracias.